Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 142. En esta ocasión, de nueva cuenta, tenemos como invitado al doctor Jorge Tadeo González Estrada. Y digo nuevamente ya que es la segunda ocasión en que él tiene a bien compartirnos un tema en nuestro canal. En esta ocasión, el doctor Jorge Tadeo González Estrada nos va a impartir de manera breve, sustanciosa, pero muy significativa, el tema el contrainterrogatorio. Cómo planear y ejecutar un contra ideal. Los dejo en voz del doctor Jorge Tadeo González Estrada, quien, como ustedes ya saben, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, tiene un máster en Ciencias Jurídicas y Sociales, un máster en Juicios Orales por el IPES y también es doctor en Derechos Humanos por ese mismo instituto. Te doy la cordial bienvenida, mi querido amigo, y espero que nos sigas colaborando con estas cápsulas jurídicas. Un fuerte abrazo y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Tadeo González Estrada y bueno, tengo la fortuna de ser amigo del doctor Joaquín Domínguez Trejo, quien me ha pedido que grabara esta cápsula con algún tema de interés para toda su apreciable audiencia, a fin de que este video sea compartido próximamente en sus redes sociales. Y bueno, pues yo quisiera abordar con ustedes el tema del contrainterrogatorio, que sin duda alguna es el punto más álgido del principio de contradicción establecido en el artículo 20 constitucional. A mí me gusta mucho un autor que se llama Juan Sebastián Fajardo, es un autor colombiano que tiene una obra dedicada al contrainterrogatorio, y en esa obra él dice que hay 10 mandamientos del contraexamen. Yo voy a hablar de algunos de ellos porque por cuestión de tiempo es imposible abordar los 10, ¿no? El primer mandamiento es prepare el contrainterrogatorio. Alguna vez a algún jurista norteamericano, un jurista de apellido Bailey, lo entrevistaban y le preguntaban que cuál consejo podía darle a los litigantes jóvenes. Y él no lo dudó en aquella entrevista y dijo 3 palabras: preparación, preparación, preparación. Y bueno, este que es el primer mandamiento es, digamos, el no matarás de los mandamientos del contraexamen. Es el mandamiento más importante. Yo como litigante debo de ser la persona que mejor conozca mi caso. Debo de saberme de principio a fin las declaraciones previas de los testigos. Debo de haber estudiado y analizado los dictámenes periciales. Y no solo eso, debo de haber hecho una investigación a fin de establecer la confiabilidad de ese testigo o de ese perito. Yo ya debo haber investigado al respecto. La preparación es controlar los riesgos, es prever todo lo que puede pasar. Por eso es el mandamiento más importante. Abraham Lincoln decía alguna vez que si él tuviera 8 horas para talar un árbol, pues pasaría al menos 6 afilando su hacha. Y esto es a lo que me refiero. El éxito del contraexamen se va a dar en gran medida, en una mayor medida, por la manera en que hayamos preparado el contra. El segundo mandamiento es: sea homicida y no suicida. ¿Cómo olvidar aquella película de Cuestión de Honor en donde Tom Cruise, con apenas 5 o 6 preguntas, logra que Jack Nicholson, que es un general, pues diga que efectivamente él fue la persona que lanzó el código rojo? Con esta frase, Tom Cruise lograría que a su cliente lo absolvieran del delito de homicidio. Jack Nicholson, en contrapartida, pues ahora él sería quien debería de pasar a ser el acusado. La sapiencia de este litigante, de Tom Cruise, para contraexaminar, pues es lo que una parte de la doctrina ha llamado el efecto hollywoodense. Es decir, estas películas nos muestran que en el contrainterrogatorio nosotros debemos de ser capaces de que estos testigos que son mentirosos
pues salgan de la sala arrepentidos y habiendo confesado sus mentiras. Y esto no está más alejado de la realidad, ¿no? Es casi imposible que esto pase. Y esto genera un efecto en el cliente, en el juez y en nosotros. El cliente piensa que su abogado debe ser capaz de hacer lo que ve en las películas. Y eso genera en el abogado una doble tensión, porque ahora el abogado dice, bueno, quizá no lo logre, pero el cliente debe ver que lo intenté, que me esforcé y que hice todo lo que estaba a mi alcance por hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que hay jueces que pasan por alto todas las contradicciones que hay entre las declaraciones del testigo, entre la declaración del testigo con otros testigos, o pasan por alto o soslayan respuestas que son ajenas a cualquier regla de experiencia y al sentido común de los testigos, solo porque dice el juez subsiste el señalamiento firme y categórico de que el acusado es el responsable. Esto también implica un efecto hollywoodense hacia los jueces, que buscan o que piensan que en el contraexamen debemos de ser capaces de que ese testigo dé marcha atrás. Por suerte para este mandamiento, o más bien para este efecto hollywoodense, hay un tratamiento. Y el tratamiento es que nosotros debemos de ser, en un principio, las personas que determinemos cuáles batallas podemos ganar y cuáles no. Yo debo de ser capaz de establecer en qué casos vale la pena contrainterrogar y en qué casos no. En qué casos a veces bastará con la sola respuesta del testigo que atenta contra el sentido común y yo no debo ir más allá. El tercer mandamiento reza lo siguiente: haga un contrainterrogatorio a prueba de balas. Durante mucho tiempo yo leía libros de contrainterrogatorio y había una regla general: no pregunte si no sabe la respuesta. A la luz de estas preguntas sugestivas, el abogado solamente debería de preguntar cuando supiera la respuesta, es decir, tener un camino seguro donde pisar. Y creo que con el tiempo uno se da cuenta de que esto pues también es difícil de que se dé. Es decir, por más que yo tenga la declaración previa del testigo, pues no puedo estar seguro de que el testigo me va a responder de esa manera o que no va a sacar X información. Por eso realmente el mandamiento lo que debe decir es: no pregunte si no está preparado para enfrentar esas respuestas. Es decir, lo que reza este mandamiento es: yo debo ser capaz de que ante cualquier eventualidad, o la mayor parte de las eventualidades, para ser exacto, tenga cómo impugnar esa respuesta. Tengo una declaración previa, tengo un testigo que puede refutarlo o tengo un documento que puede refutar esa información. Por eso, lo importante es realizar, insisto, un contrainterrogatorio a prueba de balas. El cuarto mandamiento reza: suave con el testigo, pero duro con el tema. Y bueno, créanme que todos hemos vivido estar en esa sala de audiencias con testigos que son hostiles. Y claro, no podemos esperar que los testigos de la contraria, que la víctima o la víctima indirecta, la madre de una menor abusada sexualmente, pues se porte con mucho decoro con el abogado defensor que está haciendo la labor para liberar al presunto agresor de su hija. No podemos esperar que esos testigos no salgan a la defensiva. El problema de todo esto es cómo me voy a comportar yo como defensor. Los defensores o los abogados litigantes no podemos enfrascarnos en esta lucha, en una discusión durante la audiencia con ese testigo. Es lo peor que podemos hacer.
Ahora, yo no me estoy refiriendo a que debemos ser pasivos con el testigo. Claro que no. Debemos de ser capaces de transmitirle al juez con nuestro comportamiento lo que pensamos del testigo. Si ese testigo es mentiroso, el juez debe darse cuenta a través de mis preguntas que yo pienso que es un mentiroso. Pero, insisto, lo peor que podemos hacer es enfrascarnos en una lucha hasta irrespetuosa con esos testigos, porque no vamos a ganar la partida. Como dice Juan Sebastián Fajardo, cuando nosotros entramos al contraexamen con un testigo, en esa batalla ya la vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque los jueces piensan que ese testigo está ahí para coadyuvar con la administración de justicia. Solamente logramos darle la vuelta a esa percepción ejecutando un contrainterrogatorio adecuado. Y el quinto mandamiento reza: utilice siempre la camisa roja. El contrainterrogatorio perfecto no existe. Eso es falaz, es algo que no va a pasar. Siempre, hasta con el contrainterrogatorio que tengamos mejor estudiado o mayormente medido, siempre puede haber un testigo que con una respuesta ocasione un efecto que puede ser devastador para nosotros. Pero cuando decimos utilice la camisa roja, nos referimos a esto. Muchas veces nosotros tenemos un contrainterrogatorio en donde nos damos cuenta que algo salió mal. Pero ojo, porque muchas veces el juez no se da cuenta de esto. En la mayoría de las veces, de hecho, el juez no se percata de que algo salió mal en ese contraexamen. Y ponerse la camisa roja es precisamente no evidenciar ese fracaso o ese punto que no fue como nosotros deseábamos en el contrainterrogatorio. Así, pues yo me he referido apenas a 5 de los 10 mandamientos del contraexamen, ¿no? Que podemos volver a recapitular. Insisto, prepare el contraexamen, haga un contrainterrogatorio homicida y no suicida, realice un contrainterrogatorio a prueba de balas, sea suave con el testigo, pero duro con el tema, y póngase la camisa roja. Bueno, estos son 5 de los 10 mandamientos que se establecen por Juan Sebastián Fajardo. El contrainterrogatorio es, creo que, el punto más emocionante cuando nosotros preparamos nuestra audiencia de juicio. Es apasionante prepararlo. Y bueno, pues una vez más le agradezco a mi amigo el doctor Joaquín que me invitó. Por cuestión de tiempo quiero cerrar la cápsula en este momento. Les deseo un excelente viernes y nos vemos pronto. Hasta pronto.